nos toca hablar más profundo todavía de eso que mencionaste, Víctor, de por qué decimos que el Paraguay es poderoso. ¿Por qué no es lo mismo tener poder que ser poderoso? Y fíjate que cuando vos estabas hablando de eso, yo me acordaba que tuvimos una charla hace un tiempo sobre valores, ¿te acuerdas? Y que este mismo principio se aplica a los valores, ¿verdad? No es lo mismo tener educación que ser educado. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene, uno lo puede perder, ¿sí? No es lo mismo, eh, no es lo mismo el ser que el tener. Cuando el valor adquiere, se hace carne. Así es. Entonces, estamos hablando ya de un valor verdadero. Pero cuando sencillamente tenemos algo, eso se pierde. Por ejemplo, solemos escuchar la expresión, perdió mi respeto. Entonces, permíteme que te diga, nunca tuviste respeto, porque realmente el respeto viene de adentro y no depende de la otra persona. Ciertamente algunos no colaboran mucho para que nosotros seamos respetuosos, pero eso no nos puede a nosotros afectar. En otras palabras, los valores también tienen esa dimensión en el ser, o sea, son ontológicos, esa es la palabra adecuada, ¿verdad? Que significa que soy yo ese valor mismo, ¿verdad? Nuestra bandera ejemplifica bien eso, el rojo, el blanco y el azul. Fíjense qué interesante es este tema de la bandera, del himno, son símbolos, ¿verdad? Alguien pensó en eso, Víctor, en esos símbolos, y lo diseñó de esa manera. El rojo dice que representa la justicia, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo no soy justo, no sale de mí la justicia. Entonces hay un problema y yo no puedo ser justo, porque ese problema es superior a mi capacidad de ser justo. Entonces me justifico, utilizo ese principio tan terrible de que el fin justifica los medios. Entonces, el rojo, la justicia, cuando hablamos de ese rojo, estamos hablando de que nosotros somos la justicia, o sea, somos justos. No es que, entonces, cuando nosotros somos justos, que es lo primero, entonces podemos reclamar la justicia. Pero ¿cómo vamos a reclamar la justicia siendo injusto? Es como muy contradictorio, ¿verdad? Cuando nosotros somos ese color blanco, ¿qué significa? Que somos la paz. Uno no puede perder lo que uno es. Entonces, ante un problema, no es que nosotros tenemos paz, sino que somos pacíficos. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo el azul, la libertad. Y precisamente este es el mejor ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo tener libertad que ser libre, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que está en la calle, pero es adicta a las drogas, esa persona no es libre. A lo mejor no hay una orden de captura por el momento contra él, pero en cualquier momento puede haber, porque él no es libre, ¿sí? Aparte es esclavo de su adicción. Exacto, la adicción, el error, son formas de esclavitud. Por eso es que es tan importante hablar del Paraguay poderoso, porque Paraguay tiene que volver a ser libre, ¿verdad? Libre de nosotros. De deudas, libre, claro, o sea, porque esa libertad adquiere todas las dimensiones, ¿verdad? La dimensión financiera es una dimensión de la libertad, la dimensión intelectual. ¿Qué es la dimensión intelectual de la libertad? Que lo que yo creo, que lo que yo pienso, viene de mí, de un análisis, ¿verdad? Yo puedo leer muchos libros, pero si yo no analizo los libros que yo leo, entonces yo no soy libre, ¿verdad? Yo te puedo regalar un libro que está en mi casa, se llama Mi lucha, Mein Kampf, que escribió un gran artista que se llamaba Hitler, ¿verdad? Porque Hitler era artista, Mussolini era un gran periodista, pero sin moral. Entonces, no importa lo que está escrito, lo que importa es eh, ese material yo lo tengo que analizar con un filtro, ¿verdad? Así es. La verdad es que hay mucha gente, Víctor, que anda por la vida así como esos autos viejos que ya se le sacó el filtro, ¿verdad? Claro, temprano va a tener problemas porque no tiene filtro, ¿verdad? Porque el filtro es esa capacidad que nosotros tenemos para pensar,
Así es. Eso se llama pensamiento crítico. Entonces, el Paraguay poderoso es eso, era un lugar, no es un lugar ideal, es un lugar real. ¿Por qué? Porque eso ocurrió en el Paraguay. Eso tuvo lugar en el Paraguay. Yo tengo hoy dos presentaciones, Víctor. Voy a ir cambiando una a otra. En esa nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado acá en esta foto, ¿te acuerdas? Sí, sin poder explicar y después tuvimos problemas con internet. Sí. Justo cuando se cayó el internet. Sí. Acá vos tenés un valle, ¿verdad? Un valle, porque Cerro Corá es ese lugar del Paraguay donde hay un conjunto de cerros que hacen un círculo, ¿verdad? Por eso se llama Cerro Corá. Y en ese valle es donde aconteció, le llaman algunos el altar de la patria, ¿verdad? El altar, ¿qué es el altar, Víctor? Es un lugar de sacrificio. Sagrado. ¿Verdad? Un lugar sagrado. El altar se usaba en la antigüedad para hacer sacrificios, ¿verdad? Ahí es donde en la Biblia, por ejemplo, encontramos cómo el pueblo de Israel se iba y sacrificaba corderos, y bueno, por eso altar significa sacrificio, ¿verdad? Y hubo un gran sacrificio en el Paraguay. Y ese gran sacrificio involucró la muerte violenta, injusta de miles de personas, yo diría cientos de miles de personas, no solamente miles. Y las consecuencias de la guerra ya no es que mató solamente decenas de miles, sino también las consecuencias mataron otras centenas de miles de personas. Acá en Cerro Corá, ya cuando el ejército, mejor dicho, lo que quedaba del ejército paraguayo, no el ejército, llegan estas 400, 600 personas más o menos, llegan como espectros escuálidos, con un déficit proteico que ya llevaba meses, ¿verdad? Imagínense que cuando llegaron ahí a mediados de febrero, había una mortandad de por lo menos entre 12 y 15 personas por día de hambre. Imagínense. Y ese lugar ejemplifica lo que fue el Paraguay, ¿verdad? Un gran sacrificio. Y ahí cuando el mariscal López y los restos de su ejército, ya por población civil básicamente, algún que otro oficial, algún que otro soldado, muy pocos, llegan a ese lugar, incluso los indígenas que estaban ahí les ofrecen un salvoconducto, alejarse de ese lugar iba a ser ocultado, y él rechaza eso, ¿verdad? Él rechaza y además tiene un plan, ¿verdad? Se notaba que esos días ya él tenía un plan, que era el plan del sacrificio, ¿verdad? Porque unas horas antes le pide a Bernardino Caballero y a un pequeño grupo, le pide que vaya a buscar ganado, pero en realidad ganado para alimentarse, ¿verdad? Porque no había nada que comer, pero en realidad todos los historiadores coinciden en el hecho de que él hace eso para salvarle a Bernardino Caballero de ese sacrificio que él pensaba que era inminente. Y efectivamente, el 1 de marzo ocurre algo que los paraguayos no solemos tener en cuenta, que es que la manera como muere el mariscal, la manera como esto se lleva a cabo, yo no suelo querer hablar, de hecho hace tanto no nos hemos visto, creo que una sola vez me escuchaste hablar de esto en particular. Así es. Porque es un poco doloroso saber que el presidente de un país que es suyo, que es nuestro país, y su vicepresidente mueren el mismo día defendiendo a su país, pero de una manera muy, muy violenta, muy cruel. No solamente recibió lanzazos, disparos, hachazos, le cortan las orejas, las manos, desnudan el cuerpo, bailan sobre su cuerpo, o sea, una deshonra. Es como si yo en este momento los símbolos patrios los tirara al suelo o los prendiera a fuego, mucho peor que eso quizás, porque la presidencia es un símbolo, ¿verdad? No estamos hablando de la persona, estamos hablando del símbolo, del poder depositado en una persona, el poder del pueblo depositado en una persona que ejerce la representación de todo un pueblo. Entonces, eso que ocurrió en Cerro Corá es uno de los tantos eventos, quizás el más notorio
por la trascendencia que tiene el hecho de que un presidente y un vicepresidente mueran el mismo día y la guerra en teoría acababa ese día. No, no, es mentira. La guerra no acabó ese día porque días subsiguientes seguían saliendo de los montes algunos que se habían ocultado, familias, ¿verdad? No estamos hablando de soldados, y eran decapitados, eran degollados. O sea, yo no sé si somos conscientes en un momento dado de la guerra, y es mentira que la guerra fue cruel al final. Ya al comienzo, por ejemplo, en una de las batallas iniciales hubo 1.200 degollados paraguayos. O sea, se notaba de que el enemigo no tenía la disposición de, de ser misericordioso, salvo algunos oficiales como el propio comandante Duque de Caxias, Luis Alves Lima, que incluso reconoce el valor del pueblo paraguayo, el valor del soldado paraguayo en su carta de renuncia al emperador Pedro II, porque él decía que esta guerra, para ganarla, había que matar hasta el último paraguayo. Entonces, él renuncia a su cargo y se hace cargo, valga la redundancia, un salvaje, ¿verdad? Que se presenta como un cordero, pero finalmente era un salvaje. El famoso Luis Felipe, María, Fernando, Gastón, 5 nombres, de Orleans, ¿eh? El conde de el yerno de don Pedro II, casado con Isabel, su hija mayor. Y este señor es el que cometió los actos de guerra tan deleznables en Valenzuela, donde 50 mujeres son quemadas vivas, en Ascurra, en Cacupé, en Piribehuí, que por supuesto ayer mencionamos algunos aspectos de Piribehuí. Eso fue un jueves. El lunes ocurrió lo de la Costañú, que ya no hace falta mencionar, porque creo que todos conocemos lo que pasó en la Costañú, lo que pasó en Piribehuí, el hospital quemado. Bueno, toda esa crueldad reflejaba que el enemigo tenía algo contra el pueblo paraguayo, no solamente contra López. Entonces, todo eso tenemos que recordar para entender cuál era la motivación de esta gente que venía contra el Paraguay. ¿Por qué nosotros decimos de que había un gesto o una intención política, no solamente de someter al Paraguay, sino hacerlo desaparecer como nación? Y bueno, nos basamos en los documentos históricos, ¿verdad? En las opiniones de personas que eran de la época y que han escrito notas, cartas, documentos, y ahí se ve, ¿verdad?, de que la guerra realmente empezó en Buenos Aires. Pero qué importante es lo que estás contando, porque hay una señora que dice, tengo 58 años, es primera vez que escucho cómo murió el mariscal López, ¿no? Así es, esos momentos son parte de nuestra historia, ¿no? Son parte de nuestra historia. Y Madame Lynch le salvó de bueno, cosas peores. Exactamente, ella saltó de la carreta donde estaba detenida y va a los gritos exigiendo respeto a su marido y al Paraguay, ¿verdad? Que pone la piel de gallina. Y hay que recordar que ella no solamente pierde ahí al gran amor de su vida, sino que pierde 2 hijos. Incluso uno de ellos muy pequeño, y también Panchito López, ¿verdad? Francisco hijo, ¿verdad? Entonces, esto lo decimos no para generar rencor, ni venganza, ni una animadversión contra los ejércitos, contra los países que estuvieron involucrados, porque esto, Víctor, no es, de definitiva, no es una cuestión contra los países, no fueron los países nuestros enemigos, fueron personas concretas, ¿no? Yo calculo que no más de 50 personas son las que generaron esa guerra, ¿verdad? Y esa guerra... Desde los que financiaron. Exactamente. Desde ahí, empezando por la gente que financió 2 bancos de Londres, ¿verdad? Los bancos que financiaron y promovieron la guerra. Entonces, cuando decimos Inglaterra estuvo metida, a lo mejor no directamente en la reina, o no directamente el poder político representado en su Cámara de Representantes, sino el poder financiero o ese espíritu colonialista tan característico de esa época. Estamos hablando del Imperio Británico, nada más y nada menos. Quizás uno de los imperios más poderosos que haya existido jamás sobre la Tierra, ¿verdad?
Y esa ansia de dominar, de controlar, de vender su producto, de abrir los ríos, generó la intención política, geopolítica de dominar a Paraguay a través te estaba por decir, justamente empezaron con artículos periodísticos generados desde Buenos Aires, donde empezaban a hablar mal que de Francia, que de López, que del Paraguay, que López era un tirano. Bueno, muy parecido a todo lo que hoy se maneja a nivel Mira lo global. que dice, Fernando, Sí. dice Gladys. Una vez encontré un artículo donde sale la carta que envió el conde de Eu a Pedro II y dice que hay que exterminar al paraguayo en el vientre de la madre. Bueno, en realidad esa expresión es de Sarmiento, ¿verdad? De Ah, de Domingo, Sarmiento ya. sí, de Ah, ok. Domingo Faustino Sarmiento, que era el segundo presidente argentino, ¿verdad? Eh, y él no solo decía eso, ¿verdad? Él, después se arrepintió, incluso cuando vino al Paraguay, hay gente que dice que le entregaron la bandera paraguaya al llegar y lloró sobre esa bandera, ¿verdad? Porque realmente, bueno, él perdió un hijo también en la guerra, ¿verdad? Ujú. En la batalla de Crupac, Dominguito murió, ¿verdad? A lo mejor también pudo haber sido motivado por eso. Hay algunos que incluso niegan de que él haya dicho eso, sin embargo, yo estoy convencido de que sí, porque leí una vez unas cartas que él le mandó a la esposa de un famoso pedagogo americano, y en esas cartas figuran esas palabras y cosas mucho peores, cosas mucho peores. Entonces, Mejor no lo diga. mejor no, ¿verdad? Mejor no. Lo cierto es que había esa intención de dominar al Paraguay, y nosotros hoy tenemos que comprender perfectamente qué es lo que pasó. Esta frase que dice resurgirás Paraguay, Víctor, Mm. es de un norteamericano, es de el título de un poema que un Qué inspiradora esta ¿verdad que frase. sí? Que un embajador norteamericano que vino al Paraguay en plena guerra de la Triple Alianza, al llegar le dolió su corazón, vio cómo los ejércitos eran diezmados, cómo eran niños masacrados, mujeres violadas, y eso él tanto le dolió porque él era un héroe de guerra, ¿no? De una guerra, la guerra enorme de secesión, de separación de Estados Unidos, que finalmente terminó con el sur destrozado, ¿verdad? Y el norte victorioso. Y él era un héroe de esa guerra, entonces él conocía la guerra, pero lo que él desconocía era que existía un país, ¿verdad? Porque en esa época recién el mundo estaba descubriendo el Paraguay, que existía un país poderoso realmente, y a él lo que más le dolía es que estaba siendo destruido bajo una injusticia muy grande. Entonces él no solamente escribe un poema que se llama Resurgirás Paraguay, sino que en sus memorias él cuenta todo lo que pasó, todo lo que él vio, habla del sacrificio de los niños, de cómo los niños peleaban con sus padres en las trincheras. Habla del caso, por ejemplo, de un niño que estando en la trinchera con su padre cae muerto y él toma el fusil para continuar la lucha, ¿verdad? Y eso le tocó tanto a él, ¿verdad? Porque en vez de algo natural, ¿verdad? Que nosotros lloremos siendo niños, y que nosotros nos entreguemos emocionalmente a ese dolor tan grande, eso no ocurría con los paraguayos, no ocurría. Y el niño levanta el fusil, sigue el combate, y cuando él se acerca después al niño, cuando termina el combate, el niño sobrevive, pero estaba con la mirada perdida en el horizonte, sin llorar, y Majo le pregunta, ¿verdad? Como para entablar algún tipo de conversación, le dice, mi hijo, ¿mataste muchos? Le dice. Y él se queda en silencio y después le mira y le dice, no sé, señor, pero hice lo mejor que pude. Imagínate. Estamos hablando de un niño. No, estamos hablando de un niño de 10 años. Entonces él se conmueve y ve una y otra vez ese tipo de escenas, y entonces él prácticamente, eso le cuesta el cargo, porque tomó partido por el Paraguay. Mm. Él se hizo amigo de López, se hizo amigo de Madame Leach. Era un embajador claro, majo. majo, porque Madame Leach era irlandesa, entonces hablaba irlandés.
y el McMahon era hijo de irlandeses. Ah, Entonces incluso hablaban en ese idioma, ¿verdad? Con López hablaban inglés. López hablaba inglés. lo voy a hablar. Qué bárbaro. Entonces, eso ocurrió en el Paraguay y nosotros tenemos que estar enterados. Y este título es muy profético, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay que recordar las palabras de Cicerón. Decía, ignorar lo que sucedió antes que naciéramos nos condena siempre a ser como niños. ¿Por qué? Porque decía otro gran pensador que se llamaba Alexis de Tocqueville, que era francés, vino a América a ver por qué la democracia funcionaba en Estados Unidos y no en su país. Él decía, cuando el pasado ya no ilumina el presente, es que los pueblos andan en oscuridad. Es como que vos tuvieras una linterna para usar, que es el pasado, que te alumbra el futuro, ¿no? Así es. Y no es bastante estúpido apagar esa linterna, básicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que conocer ese Paraguay. Ayer hablábamos de esta anécdota, Víctor, ¿te acordás? Sí. Lo que había pasado con... Y esas son simplemente ejemplos de lo que pasó en Paraguay, ¿verdad? Simplemente ejemplos, ¿verdad? Y el propio López entendía de que la independencia, que es el signo de la madurez, el signo del desarrollo personal de una familia, de una persona, es condición para la felicidad. Pues imagínate que hoy, incluso hoy, desde la filosofía, en el siglo XX lo vimos, lo seguimos viendo en el XXI, hay gente que sostiene que la felicidad es un fin y no un fruto. Y esto evidentemente coincide con lo que nosotros creemos y con lo que dice la ciencia, que es verdad, que la felicidad no es un fin, porque si perseguimos la felicidad, es como la mariposa. Perseguir la mariposa y no la vas a alcanzar. Siempre se te va a volar. Porque si vos crees que la felicidad es lo que tenés que buscar, tus decisiones van a ser egoístas. Vas a exigir que se cumpla eso. O vas a manipular. O vas a manipular. Pero si vos entendés que la felicidad es un fruto de las acciones bien hechas, un fruto de la verdad, un fruto de... Dice un famoso psicólogo hoy, famosísimo, canadiense, que nada hay más satisfactorio para el cerebro que decir la verdad y hacer lo correcto. Y esa satisfacción de hacer las cosas bien, eso es lo que nos da la felicidad. Es lo que ayer mencionabas sobre que el verdadero poderoso es aquel que hace lo correcto. Exacto. Y cada vez que metemos la pata, perdemos una parte de ese poder. Cuando alguien nos acusa, vos hiciste tal cosa, estamos perdiendo poder. ¿Por qué? Porque nuestra reputación se está viendo afectada. Entonces, tengamos cuidado de eso. Y don Carlos Antonio López no solamente tenía un pensamiento profundo en términos filosóficos, nunca escribió filosofía, pero no hace falta escribir de filosofía para tener sabiduría. Y él también tenía un pensamiento económico muy maduro. Por ejemplo, él sabía perfectamente de que no se puede hacer lo que hoy hace Argentina, de hacer lo que los economistas llaman emisión inorgánica, o sea, imprimir billetes, porque eso generaba inflación. El propio don Carlos ya tenía esa cabeza, esa concepción de la economía para darse cuenta de eso, ¿no? Interesante. Entonces, lo que alcanzó el Paraguay en síntesis, una soberanía en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo alimentario, en lo financiero. Todo esto hablamos ayer, Víctor, no hace falta repetir. Lo cierto es que era un país lleno de hombres y mujeres libres, independientes, soberanos, responsables, decididos, diligentes. O sea, esto yo lo pongo así porque esto es lo que dicen los documentos históricos, ¿verdad? No es una idea mía. Esto es lo que los extranjeros que venían al Paraguay comentaban una y otra vez, escribían cartas desde Asunción o desde el interior hacia Europa para decir que así éramos los paraguayos. Impresionante es lo que estás mostrando de cómo eran los paraguayos. Así es, así es. Todo esto está sustentado en la documentación, en la bibliografía, ¿verdad? Si nosotros entendemos cómo se crea un país poderoso, ¿se acuerdan de ayer? Este comentario que hace un cónsul de Estados Unidos también, de apellido Hopkins, refleja ese poder en el Paraguay, el poder de la gente, porque ahí dice, Paraguay es la nación más desarrollada
del Nuevo Mundo, ¿verdad? Después de los Estados Unidos, su pueblo es más unido. ¿Cuándo nosotros podemos ser unidos? Cuando somos poderosos. El poderoso, el que tiene carácter, el que tiene disciplina, el que tiene paciencia, el que es inteligente, el que tiene sabiduría. O sea, el poderoso es el que entiende de que si se une, va a ser historia. O sea, ¿te acordás de lo que decíamos ayer? ¿Verdad? Los débiles, cuando se sienten débiles, débiles de carácter, de disciplina, de capacidad de generar recursos, se unen generalmente, pero no siempre sale bien esa unión, porque sí se hacen más fuertes, pero como no tienen valores, a veces utilizan la violencia como elemento de ganar más poder. Para demostrar que tienen poder. Ojo con el colectivismo, pues es el origen de las ideas colectivistas, ¿verdad? Por ejemplo, el comunismo es colectivista, el nacionalismo es colectivista, no el patriotismo, no confundamos. Cuando Mussolini, por ejemplo, arma las camisas negras, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Víctor? Allá por el 1922, primero hace una manifestación en Nápoles, ¿sí? Creo que fue el 24 de octubre del 22. Arma eso, ¿verdad? Como una manera de ejercer poder, porque los débiles, ¿no?, se juntan para tener poder, pero los poderosos se juntan para hacer historia. Entonces, la verdad que Mussolini hizo historia también, ¿no? Pero ¿qué pasó? Él manipulando a las masas, porque era una persona con mucha verba. Ojo con la gente que tiene mucha verba. Ojo, ¿verdad? Sobre todo si somos padres y tenemos una hija por ahí que viene, alguien y le quiere, ¿verdad? Porque siempre el manipulador, ¿verdad?, siempre va a usar esos talentos, ¿verdad? Entonces Mussolini el 24 arma en Nápoles, el 25 se va a Milán, hace lo mismo, y después ya baja a Roma el 26. Para el 29, Víctor, el rey Víctor Manuel III ya le había entregado el poder a Mussolini. Porque Mussolini creó ese colectivismo tan fuerte. Después su discípulo más aventajado, Hitler, hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el nacionalismo, es una ideología, ¿verdad?, que dice, nosotros somos poderosos porque somos superiores. Ese no es el paraguayo. El paraguayo es un tipo... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Si me escuchan, me puede confirmar ahí en el chat. Tuvimos acá una pequeña caída del internet aquí en la fundación, entonces yo me conecté de mi celular. eh, Ahí ya enseguida están volviendo todos los compañeros. Si por favor nos aguardan un momentito, ya enseguida parece que nos quieren que hablemos de este tema que es tan importante. Así que no se preocupen, ya estamos volviendo. Ya estamos de vuelta, Daniel. Súper, súper. Ahí Justamente, estamos. parece que Saramago ya se murió. 98 le dieron el premio Nobel. Y él dijo esto, Víctor, mira, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica. Tienes que compartir tu pantalla otra vez. No estás viendo vos. Yo no estoy viendo tu pantalla. Perdón. Bueno, vamos a compartir. Sí. Yo te pregunto, Víctor, si vos te vas a un asado, por ejemplo, y le pedís una pantalla a alguien y te presta, ¿eso es también compartir pantalla? No es tan así, doctor.
No están así. No es tan así, porque el otro es para soplarte y acá es para mirar. Ah, No es tan así para soplarte y acá es para mirar. ah, ok, Son pantallas diferentes. ok. Pero buen punto ese, ¿eh? Buen punto, buen punto. Ahí está. Ok, Bueno, ahora sí. entonces, decía él que hay que prestar atención a la historia, porque si no prestamos atención a la historia, vamos a caer en el olvido y después en algo peor, que es la indiferencia. Ujú. A lo mejor podríamos hacer lo que nos sugirió una gran escritora chilena, que escribió un libro que se llama La Casa de los Espíritus, Isabel Allende. Sabe la- Isabel Allende decía, para el pasado, una memoria selectiva. ¿Por qué? Porque tenés que recordar lo que te conviene recordar, Porque es bueno recordar. lo que es bueno recordar. Para el presente, una prudencia lógica, ¿verdad? ¿Por qué prudencia? Porque, por ejemplo, hay gente que cree que Marica López esto, que Marica López aquello. Entonces, con ellos no hay que pelearse. Pues son compatriotas. Lo que tenemos que hacer en vez de atacar es argumentar, hablar, mostrar la verdad, esa prudencia lógica. Y para el futuro, decía Isabel Allende, un optimismo desafiante. O sea, tenemos que ser optimistas. Si nosotros caemos en la depresión Colectiva. colectiva, en el nihilismo, ¿verdad? Que nada tiene sentido, que todo está mal, Mm. perdemos fuerza y no hay pues nada más torpe que hacer algo para ser más torpe, ¿verdad? ¿Cuál es el colmo de la torpeza? Por ejemplo, sí, en el caso de un joven, fumar marihuana es torpe. ¿Sabe por qué? Porque te convierte en una persona torpe. Te deja Te torpe. saca la desmotivación, te saca la Así es. motivación, que es la forma como vos aprendés, como vos recordás. Entonces, hoy Cómo hay, trabajaste, claro, claro, te esa, saca todo. hoy hay un lobby, yo totalmente en contra de ese lobby que pretende legalizar las drogas. O sea, esta gente que hace eso no conoce a lo mejor las drogas. Es verdad que la marihuana para un adulto no tiene el impacto que tiene para un joven. Para un joven es devastador. Así es. Es devastador. Además de ser puerta para Exacto. otras sustancias más. Exacto. Entonces, ya, además, ya no es la marihuana de Bob Marley. Esa era una marihuana medio simpática todavía. Pero hoy, gracias a las cruzas genéticas, la marihuana de hoy tiene 20 veces más principio activo, ¿verdad? El tetrahidrocannabinol, 20 veces más que hace 40 años. Entonces, no descuidarse de papá, mamá, de esas cosas. Sí. Es muy Porque, importante porque estamos sí. ante la puerta de que presentar leyes sobre eso para legalizar y realmente creo que no entendemos del No, todo no, lo que no. estamos haciendo, ¿verdad? No, ahora la pregunta es ¿por qué estamos hablando de la marihuana? No sé, ¿verdad? Pero bueno, No, porque veníamos veníamos hablando de de- que, de que tenemos que tener la capacidad de Ujú. enfrentar el futuro con esperanza, ¿verdad? Así es. Nosotros ya hablamos de cómo se formó el Paraguay, cómo se formaron las familias, eso es lo que hablamos ayer. Entonces vamos a adelantarnos más esto porque ya no citábamos también a Thompson ayer, que decía que cuando la guerra llegó, cada paraguayo tenía su propia tierra, ¿no? Y que era el pueblo más feliz del mundo. A quien no citamos ayer y acá lo citamos es a Manuel Domínguez, gran escritor y historiador paraguayo. Que no es una No calle es una nomás. calle, hoy vamos a hablar mucho de esas cosas. Me gusta. ¿Qué son esas calles? Una que se llama, ya sabemos una que se llama McMahon, ¿verdad? Sí, Allá en está Villamorra. en Villamorra, sí. Quizá deberíamos también hablar una que es Alberdi, ¿verdad? Juan Bautista Alberdi, gran escritor Sí. político argentino que salió en defensa del Paraguay, ¿verdad? O Guido Spano en realidad en italiano. Esto decía Manuel Domínguez, para 1864, justo el año donde inicia la guerra. Ujú. Y hay que aclarar algo acá, Víctor. El Tratado Secreto de la Triple Alianza ya estaba redactado 6 meses antes que el Brasil invada el Uruguay, que es el momento para el Paraguay donde inicia la guerra. La guerra Claro que era darle el paso, digamos, claro, para... por eso el Paraguay reacciona, porque había un equilibrio entre esos países que se rompe con esa invasión. Y además, el Paraguay le avisó al Brasil por nota de que no haga eso días antes. Eso la gente no sabe,
que no haga eso, y Brasil lo hizo a propósito, ¿verdad? No Brasil, don Pedro II, Sí. hablemos claro. Sí. Entonces, ese tratado secreto ya estaba redactado mucho antes que la guerra empiece. Eso prueba, eso incluso los redactores del tratado lo reconocen. No es que yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Es más, 7 años antes ya había un pacto entre esos países. Entonces, ¿qué decía Manuel Domínguez? Para esta época no había un solo paraguayo sin hacienda, sin hogar o sin trabajo. La pregunta de Víctor es, ¿qué país del mundo, de los 200 países, 196 para ser más exacto, cuál de esos 196 países alguna vez tuvo esto? Esto ni siquiera es hoy. O sea, vos te vas a todos los países del mundo, vas a encontrar pobres, vas a encontrar exclusión, vas a encontrar deuda, vas a encontrar todo lo que el Paraguay no tenía. Ese Paraguay se destruyó. Nosotros ya conocemos esa historia, estuvimos mencionando hace unos días, perdón, ayer, hoy. Pero es impresionante lo que pasó, Sí. y mucha gente realmente desconoce Sí, el sacrificio que hicieron hombres, mujeres y niños para hacer hoy lo que son. sí. Mira estas maderas, estos son pedazos del hospital que no se quemó, porque vino una lluvia, el hospital de Piribehuí. Cuero cabelludo de mujeres que fueron violadas dentro de la iglesia. Todo esto está en museos, ¿verdad? Asunción fue saqueada, ayer lo mencionamos, ¿verdad? Claro, lo que no mencionaste, y creo que es para valorar también, fue lo que pasó en la plaza frente al Cine Victoria. No, tremendo, tremendo. Se organizó ahí donde está esa estatua hoy, de la razón vence a la fuerza, así se llama. Sí, sí. Y precisamente se erigió en ese lugar, quizás en conmemoración de lo que sucedió en esa plaza, ¿verdad? Frente al Cine Victoria. Fue en el año nuevo de 1879. Exactamente, el 1 de enero, para ser exacto. Unos 1.700 soldados brasileños rodearon la plaza y violaron a 300 mujeres paraguayas. Y muchas murieron ahí porque eran degolladas aquellas que no se querían prestar a eso, ¿no? Qué tremendo. Esta es una foto donde muestra cadáveres, un montón de cadáveres paraguayos que eran prácticamente abandonados en los caminos porque morían de hambre y no se los enterraba porque no tenían olor. Imagínate, Víctor. Claro, eran huesos, O sea, piel. la dignidad humana en Paraguay se vio afectada. Y nosotros no tenemos conciencia de lo que dejó la guerra, ¿verdad? Ayer estaba leyendo un artículo justamente de varios psicólogos que se juntan para estimar, no se refería a la guerra de la alianza, era en todas las guerras, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejan las guerras psicológicamente? Y dejan enfermedades terribles, ¿verdad? Síndrome de estrés postraumático, hay otra que se llama neurosis de guerra, hay una que se llama la mirada de las 1000 millas, o sea, porque la persona se queda mirando al horizonte sin decir absolutamente nada por días, ¿verdad? Y se queda con los ojos abiertos así, y eso se llama la mirada de las 1000 millas, es un síntoma de una enfermedad grave que se llama neurosis de guerra. Muchas películas vemos de los Estados Unidos acerca de los Claro. excombatientes de Vietnam. Justamente después de esa guerra es que empezó a estudiarse mucho el fenómeno, ¿verdad? Porque ya se conocía el fenómeno de otras guerras, pero se empieza a estudiar después de la guerra de Vietnam, justamente. Eso sucedió en el Paraguay y pocos somos conscientes, ¿verdad? Ayer hacíamos la cita de Oleari, esas trincheras llenas de cadáveres. Oleari es un gran relator de la guerra, él entró en una discusión muy grande a partir de 1902 con otro paraguayo muy notable, Cecilio Báez. Cecilio era su maestro, ¿no? Y Juan Oleari le enfrenta intelectualmente en una serie de artículos periodísticos a partir de 1902. Y Oleari finalmente consigue de que el pueblo paraguayo en esa época comprenda lo que pasó, comprenda del heroísmo paraguayo, comprenda de la situación que nos tocó vivir. Y esos artículos están a disposición de la gente si la gente quiere
quiere leer, ¿verdad? Ujú. Porque nosotros, los paraguayos, tenemos que asumir de una vez por todas la carga de averiguar lo que pasó. Nosotros no tenemos que tener una posición así muy pasiva de, no me cuentan a mí lo que pasó. No, yo tengo que ir a ver lo que pasó. De hecho, no importa la profesión que nosotros tengamos, ¿verdad? No importa si somos bioquímicos, abogados, médicos. La historia es un asunto demasiado serio para dejárselo a los historiadores, ¿no? Así es. Así como la educación es un asunto demasiado serio como para que solamente los pedagogos hablen de educación. Así es. Entonces, tenemos que asumir ese reto. Y a partir de ahí sucedió lo que, por supuesto, Teodosio González, Roa Bastos, hablaban de ese dolor paraguayo, ¿verdad? De esa injusticia y crearon un concepto muy terrible, ¿verdad? Mi opinión. Yo no lo hubiera hecho. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Que el infortunio se enamoró del Paraguay. Yo ¿por qué quiero rechazar eso? Porque cuando nosotros introducimos esas ideas, Es catastrófico, ¿no? claro, eso maneja la creencia de la gente y dice, bueno, cada vez que sale algo mal, resulta que es la mala suerte que se enamoró de nosotros. Dice Fátima Argüello, Sí. una pena que muchos paraguayos pierden tan fácilmente la identidad. Ya sabemos que esto pasó hace muchos años, pero debemos saber nuestra historia y de lo grande que era nuestro país. Así es, ¿cierto, Fátima? Pero a lo mejor no es que la perdieron, es que no se construyó en ello. Porque por el desconocimiento, la ignorancia como que que Nañan de Yucay, dice, ¿verdad? no, pero ya han de perjudicar. Perjudica. Sí, ya han de perjudicar. Sí, sí, sí. Entonces, ese infortunio, lo peor de ese infortunio realmente, imagínate, Víctor, que en esos años de posguerra, todo fue mal. Todo fue mal. Los gobiernos eran gobiernos títeres de Brasil, que estuvo 7 años con su ejército desde 1870 hasta casi el 77. Estuvo esos gobiernos que no, amanecía un presidente y A la tarde ya no había a presidente. la tarde ya no era más presidente. ¿Con quién era que pasó eso? Con Que Machaín, Facundo Machaín, uno de los legendarios que... Facundo Machay, que hay una calle también en su nombre. Exactamente. Hoy estamos conociendo más de Asunción, Víctor, Hoy estamos con a través de la historia. Sí, así es. Entonces, imagínense la iniquidad, la injusticia de la venta de tierras públicas. Ahí aparecieron los grandes latifundios. El enemigo se robó hasta los documentos del Paraguay. Imagínate, Víctor. Imagínate lo grave que es que yo entre a tu casa, mate a tu familia, te robe tu dinero, te robe tu comida y encima te robe tus documentos. Te quedaste en nada. Pero de nada. ¿Sabes lo que pasaba? Que venía la gente a sus casas después de la guerra, si lograba sobrevivir, y se encontraba con brasileros que vivían en su casa, o bien otra familia que vino de Buenos Aires viviendo en su casa, o en su estancia o en su campo, y no podía demostrar que esa era su tierra. Imagínate, Víctor, el atentado contra la historia y el pueblo. Francisco Cardoso hace una consulta, doctor. Dice, he leído varias veces que en la Segunda Guerra Mundial los oficiales japoneses contaban la historia de la guerra del 70 para motivarlos. Cierto. ¿Hay alguna certeza de eso? Cierto. Además es tan cierto que los muchos héroes o sobrevivientes de la guerra en el Pacífico, estamos hablando del Japón, a raíz de esas arengas que se acordaban del Paraguay, buscaron después dónde lo que era el famoso Paraguay. Y muchos japoneses. Vinieron acá. Exacto. Y se instalaron al sur, en Itapúa, Colonia La Paz, por ejemplo. Sí, claro. Entonces sí, es verdad lo que dice. Yo creo que yo le estoy sacando el trabajo a Isaías también. No, vos Perdón, que Isaías. más parece un programa de radio. Un programa de radio. Pero me encanta. Entonces, sí. Seguimos hablando. ¿Cómo se dice pecado en inglés? Se dice sin. Así se dice. S-I-N. Sin. Sí. ¿Y sabes cuáles eran? Esto es un juego de palabras, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 7 pecados del Paraguay? Acá te estoy poniendo.
País sin deuda, sin analfabetismo, sin injerencia externa, sin pobreza, sin clases sociales, sin caudillo y sin desocupados. Esos eran sus pecados. Eso eran sus 7 pecados. ¿Y por qué eso era un pecado? Y te lo voy a decir. Claro, porque Si vos era la sos- envidia de los otros Exacto. países. Vos sos francés, por ejemplo, Mm. vos sos inglés. Y resulta que en tu país la mitad no sabe leer y escribir. Y hay un país allá en Sudamérica que todos saben leer y escribir. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué se cree? Eso es sudamericano, ¿verdad? O vos sos dueño de un banco. Tenerlo pinta de dueño de banco, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Sos dueño de un banco y resulta que en el Paraguay es el único país que nos hace créditos contigo. Va a decir, ¿qué pasó? No solamente no quiere prestar plata de vos, tiene, como decía mi mamá, el tupé. Mm. Tiene, así se decía antes, ¿verdad? Los millennials no saben qué es lo que es el No. tupé. Tiene el atrevimiento de venir a Europa a comprar tecnología de punta al contado. Cash. ¿Qué se creen estos sudacas? Entonces, un país sin pobreza. En Europa, la pobreza que había visto, vos no tenés idea. ¿Vos por qué creéis que los italianos venían? Andiamo a fare l'America. Sí. ¿Por qué decían andiamo a fare l'America? Vamos a hacer la América. Porque no tenían que comer. Una vez en Suiza le pregunto a un señor, dígame, ¿cuál es la comida típica acá? Me dice polenta. ¿Cómo que polenta? Pero en el maíz americano, le dije, claro, porque en una época no teníamos que comer y México nos mandó no sé cuántas toneladas de maíz México, gran y productor. nos salvó la vida. Mira. Entonces, ellos no siempre fueron desarrollados. Y en el siglo XIX recién empezaba esa revolución industrial. Entonces, esto generó mucha envidia. Mucha envidia. No fue la única causa la envidia, evidentemente. Fue el hecho de que el Paraguay se cortaba solo. Y no solo eso, era un buen ejemplo para todo el resto del continente que estaba demostrando qué es lo que había que hacer. Y eso, qué es lo que había que hacer, iba directamente en contra de tus intereses. Te pregunto una cosa. Vos como banquero, ¿verdad? Si vos sos banquero, a vos te va a gustar que exista un país que le convenza a todos los países de América que se puede uno desarrollar sin deudas. Va a ser tu enemigo ese Sí, país. obvio que sí. ¿Por qué? Porque No le voy a poder prestar no le vas a plata. poder prestar plata. Hay un documento de un Pero diplomático. es cierto que no tenía deudas. No, cero. Después te voy a mostrar una placa que muestra todas las deudas de los países americanos y el Paraguay, cero. Qué tremendo. Entonces, era un mal ejemplo, ¿verdad? Muy mal ejemplo. Esto es parte de esos documentos que se robaron, que devolvieron después de 100 años. Acá está la firma de don Carlos Antonio López. Ve ahí en el medio, dice Carlos Antonio López. Y está fechado 27 de noviembre de 1842. Paraguay no se independizó el 14 y 15 de mayo de 1811. Ahí empezó el proceso de la independencia. Porque el Paraguay tuvo que luchar como nadie para ser independiente. Tuvo que luchar como nadie para que se le reconozca sus límites. ¿Verdad? 2 guerras internacionales. Y parte de ese viaje a Europa no solamente era ir a comprar la tecnología de punta a Europa, sino era también conseguir que los países europeos reconozcan la independencia del Paraguay. Una vez me encontré con un embajador paraguayo en Canadá y me dice, o sea, el esposo de la embajadora realmente, me dice, yo era diplomático y acá te muestro la lista de los consulados paraguayos en 1860 en Europa y era una lista de 60 consulados. ¿Qué te parece? 60 consulados. Será el Paraguay. ¿Y qué dice ahí? Dice, ahí hacia el medio pueden leer. Tercera línea. Dice, la cuarta línea, mejor dicho. La República del Paraguay, en el Río de la Plata, es para siempre, en hecho y de derecho, una nación libre e independiente de todo poder extraño.
Qué va. Víctor, ¿será que podemos bajar el aire? Pero claro que sí. Ya, Creo que te está llegando gustito ahora. sí. Entonces, ¿qué es lo que nos asombra del Paraguay? Su independencia, todos los niveles, su nivel de igualdad, todos los ciudadanos iguales. No había paraguayo de primera, de segunda, de tercera, ni de cuarta. En tercer lugar, su educación. Todos los paraguayos salían del sistema educativo con varias profesiones, todos salían leyendo, escribiendo, sabían Sabiendo matemáticas, electricidad. todo. Bueno, electricidad no todavía no en esa época, pero sí talabartería, carpintería, ¿cómo se llamaba la ciencia metalúrgica? Eso se empezó a enseñar en las escuelas, imagínate, cómo trabajar con los metales. Paraguay tenía un sistema educativo que se llamaba Lancaster, pero que fue adaptado para el Paraguay, no por Inglaterra, sino por el sistema se hacía más práctico, porque don Carlos decía, no, acá ellos tienen que aprender, tienen que jugar, aprender a leer, escribir, contar, sumar, dividir, pero fundamentalmente tienen que hacer. Entonces el homo faber, ¿verdad? El que hace, y eso hacía que el paraguayo salga del sistema muy hábil. Muy preparado. Era un homo habilis. Sí. No, era un homo, Sapien. no era sapiens, era habilis. Sí. Perdón. Por supuesto, deuda cero, tecnología, recursos me refiero a recursos naturales, porque Paraguay tenía algodón de fibra larga y fuerte, tenía agua, ya tenía un mapa geológico. Don Carlos Antonio López le encargó a su hijo traer un geólogo al Paraguay. Paraguay tuvo el primer mapa geológico de América. O sea, en el Paraguay ya sabíamos, antes que todos, dónde estaban los minerales. El azufre para hacer la pólvora, el hierro para hacer el acero, etcétera, etcétera. Bueno, acero todavía estaba en sus pañales, pero ya era Esa visión de grandeza sí, es... eso es muy importante. Eso es. Vamos a volver ahí. Volver ahí, porque Casi me pasa. Casi te pasaste eso. ¿Qué es lo que es la visión de grandeza? En el Paraguay, en esa época, nadie decía la palabra imposible. Todo era posible. O sea, nosotros no nos comparábamos con nadie. ¿Por qué? Porque realmente no había una comparación. Éramos grandes de disciplina, de carácter, de logros. Y todo se hacía así, rápido, grande, bien, fuerte, mejor. Por ejemplo, teníamos que construir cañones. Bueno, ya pola cañón, pero no vamos a hacer un cañón normal. Pues imagínate, un cañón normal pesaba 1 tonelada. Nuestros cañones, esos que se hacían ya la última parte de la guerra, pesaban 10, 12 toneladas. Los cuarteles, construíamos hay un cuartel San Francisco que se hizo en 64 horas. Imagínate, un cuartel para 15.000 personas. En 64 horas. Vamos a traerle a esa gente para hacer metrobús que... bárbaro. Sí, o sea, me refiero a que había esa visión de grandeza, que todo era posible. Todo era posible. De que para el Paraguay todo era posible. Cuando construimos esa iglesia, San Carlos de Borromeo, allá en Humaitá, que hoy son ruinas, ¿verdad? Era una iglesia monumental, era enorme, mucho más grande que la catedral de hoy, ¿verdad? Que también fue construida unos años antes. Entonces, pero estamos hablando de Humaitá, un lugar cóndito. Sí. Entonces, las obras públicas se hacían de día y de noche, no es que 8 horas, no, de día y de noche con antorcha, no había luz eléctrica. Sí, luz eléctrica se cargó por un estero de 13 kilómetros de largo, un estero allá detrás de Humaitá. O sea, todo era posible para el Paraguay. Por eso es que... Yo creo que tenemos que volver a tener esa... Claro, no teníamos problema de ir a Europa a contratar todo lo que había, al contado. No es que, no, para el Paraguay ya está bien. No, eso no. Nada que ver. El Paraguay no era así, ¿verdad? Por eso es la visión de grandeza. Y sobre todo los valores. Esta parte. Donde los valores verdaderos, esos que son del ser, se hicieron carne. Porque el paraguayo no era una persona que proclamaba sus valores, era una persona que vivía sus valores.
Lastimosamente, del aislamiento total que tuvimos que entrar para poder ser paraguayos, porque todos querían que nosotros seamos parte de ellos. Cada vez que había problemas nos llamaban a nosotros. Por ejemplo, en Buenos Aires, un día, 1806, amanece a los cañonazos, resulta que los ingleses estaban invadiendo Buenos Aires. ¿Y a quiénes le llamaron? Para ayudarle. Para ayudarle. A los paraguayos. En 184 horas estuvimos en Buenos Aires. No hay nada. Tipo corriendo más o menos fuimos. Sí, sí. Nadando por el río. Sí, sí. O sea, Flotando. me refiero, ¿y quién salvó la plata ahí? O sea, gracias a ese 600 paraguayos fueron enviados primero y muchos murieron ahí, Víctor, para ayudarle a los porteños a rechazar a los ingleses, porque todos éramos una sola provincia. Entonces, pero el Paraguay ya tenía su cultura, ya el paraguayo era ese valet que sabía andar a caballo, que sabía hacer de todo. Imagínate, el otro día he visto una declaración de las importaciones que hacía el Paraguay y las importaciones que hacía en la misma época Argentina. Paraguay importaba maquinaria agrícola, desmotadora de algodón, importaba todo lo que vías de tren, no vías de tren, vías de tren ya hicimos acá, calderas para el tren, era para fabricar las máquinas. Todo lo que era útil para producir, nosotros importábamos. De lo que no teníamos, porque el resto lo fabricábamos nosotros mismos. ¿Y qué importaban en Buenos Aires? Sin que se ofendan a nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Porque eso es un pueblo hermano, pero hay que decir la verdad. ¿Qué importaban en Buenos Aires? Whisky, cigarro, coñac. Esas eran sus importaciones. Pero porque ya había europeos en esa época. Bueno, siempre hubo europeos, ¿verdad? Siempre hubo europeos, pero era otra manera de pensar, ¿verdad? Era otra manera de pensar. Y nosotros, lastimosamente, fuimos a una destrucción total que lo que destruyó en primer lugar es nuestra memoria histórica. Acá tenés el famoso cañón cristiano que yo decía pesaba 12 toneladas. 12.000 kilos. 12.000 kilos, imagínate. Esto ¿Y está en un cómo museo. hacían para mover eso? Y se movía con un sistema de poleas, se movía, de hecho, cuando llega Asunción, entonces hizo un y cuando llega Asunción, se organizó una gran fiesta. En Asunción todas las noches había fiesta. Y había baile, por el paraguayo, una persona musical, Víctor. Eso es, alegre. Nosotros somos como los austriacos, tenemos la música en las venas. Y se arma una bienvenida al cañón cristiano. ¿Y por qué se llama cristiano? Porque se derritieron las campanas en las iglesias para hacerlo. Dejaron de sonar las campanas, Víctor, para hacer el esfuerzo de la guerra. Wow. Dejaron de lucirse las joyas para hacer el esfuerzo de guerra. El libro de oro, que es un libro que pesa 13 kilos de oro y de plata, está hoy en el Banco Central y ese libro registra las donaciones de las personas comunes, de sus joyas, de sus alhajas, para comprar más armas. Eso se le entregó al vicepresidente Sánchez en un acto oficial. Bueno, te decía que cuando llega el cañón, se organiza un desfile. Y había una señora muy anciana ahí en la esquina de, acá cerca, más o menos, acá está Cuarí, bueno, acá una cuadra, cerca del ferrocarril, pasa el cañón cristiano. Y la señora ya no veía bien, creyó que era una procesión para un santo. Entonces le pregunta a uno de los soldados, le dice, hijo, ¿ese pico qué santo es? Le dice. No, es santo, señora, ese es San Cañón, le dijo. Ese es San Cañón, quedó esa anécdota, ¿verdad? Ese es San Cañón, Entonces, así se pensaba en el Paraguay. Lastimosamente. Este cañón hoy está en Brasil todavía. Hoy está en Brasil en un museo, ¿verdad? Te voy a contar una anécdota que ejemplifica acá lo que estás viendo, ¿verdad? Sé que hasta ahora mostrar estas cosas a lo mejor no es conveniente, ¿verdad? Y hasta ahora es medio complicado. Una vez mi esposa me dice, estábamos en la ciudad de Nueva York, me dice, hace muchos años, me dice, levantate, ¿qué? Me dice, de mañana temprano, porque
tenemos que ir al supermercado a comprar jamón y queso para poder comer eso que vos querés desayunar. Y yo le digo, no, ¿cómo que con la ciudad de Nueva York no va a haber un simple mixto caliente? Entonces ella me dice, no, porque justamente acá en esta ciudad nada no es simple, y nada es miserable. Y yo no lo entendí. Lo cierto es que le aposté yo que íbamos a encontrar, y me equivoqué. Ella me ganó. Y le sacamos una foto a lo más parecido que encontramos. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Verdad? La gente ahora está diciendo, bárbaro, ¿verdad? Pero si yo le muestro lo que nosotros creemos que es un mito a lo... Acá Pedro dice que no es San Cañón, sino es sandwichón. Sandwichón, muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Pedro. Si nosotros le mostramos el sandwichón, que nosotros creemos que es el sandwichón, que es este, ellos van a decir en su idioma Aishinyaran. Sí. No sé cómo se dice Aishinyaran en inglés, pero algo así. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se nos achicó la mente, ¿verdad? Ya no pensamos nosotros en los premios Nobel. Cuando estamos en la escuela, nosotros decimos, yo voy a ser campeón. A lo mejor lo que soñamos es campeón de Libertadores. Vas a seguir soñando. Y algunos consiguen y otros no. No entremos en ese terreno. Susceptibilidad. Pero nos soñamos nosotros con ser campeones del mundo. Nosotros queremos clasificar nomás. Aunque sea para irnos. Nos soñamos nosotros con los premios Nobel. Nos soñamos con las medallas olímpicas. Tenemos una medalla olímpica de plata. ¿Y por qué eso es? ¿Por qué nosotros no podemos soñar y pensar y visionar que podemos hacer de vuelta ese paraíso poderoso? Porque se nos escapó esa visión de grandeza. Yo creo que, bueno, ¿te acuerdas de esta foto, Víctor? Sí, épica esa foto, ¿verdad? Medio no la recuerdo muy bien, digamos. O sea, es que tengo miedo que el antivirus reconozca esta foto como un virus. Borre, ¿verdad? Sí. Realmente le amamos a Tacuara, igual le amamos. Sí, un día doloroso, sí. Pero aquí yo te quiero contar algo que me pasó a mí. A mí me pasó que ese día yo decía, Víctor, o sea, digo yo, le decía a mi esposa, mira si entra ese gol, nos vamos a semifinales. Nunca habíamos estado ni en cuarto y estábamos por ganar el partido de cuarto de final. Yo pertenezco a una generación que no se clasificaba nunca al mundial. Después, en México 86 recién ahí fue, sí. Y ahí no nos dimos cuenta de que por muchos años nosotros no soñábamos en grande, ¿verdad? Y ahora, este año, este 2010, cuando Tacuara iba a patear, muchos paraguayos, igual que yo, decíamos, y bueno, si no entra, ya está bien para el Paraguay. Qué terrible pensar así, ¿verdad? Cierto. Qué terrible. Quiere decir que nosotros nos estábamos cortando las alas nosotros mismos. Nos estábamos castrando nuestra visión de grandeza. Eso tiene un nombre en la ciencia, se llama complejo de Jonás o efecto Golem. Eso tiene un nombre. También tiene nombre el silencio que produjo Chilavert cuando se acerca a patear un tiro libre, ni siquiera era un penal. Unos años antes del estadio River, el estadio se queda en silencio. Eso también tiene nombre, se llama efecto Pigmalión, que es cuando uno tiene una expectativa alta, esa expectativa alta produce un resultado en la realidad. Entonces, si nosotros tenemos una expectativa baja, ¿qué es lo que podemos esperar? No podemos esperar gran cosa. Por eso tenemos que esperar siempre lo mejor, ¿verdad? Alimentar, justo escribía en mi muro, alimentar nuestra fe para matar nuestros miedos. Para matar de hambre nuestros miedos. Qué gran frase. Qué gran frase es. Vamos a anotar ahí. Alimentar nuestra fe para matar de hambre nuestros miedos. Esto se estudia en la ciencia, se llama mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija que nos hace exactamente lo contrario. Pero el ser humano siempre se intenta cortar las alas cuando tiene miedo, como vos decís. Tememos a nuestras máximas posibilidades, decía el gran Maslow. El problema, Víctor, es que cuando nosotros tenemos un territorio que administrar, una empresa, en nuestro caso, funcionarios públicos, ¿verdad?
Y nosotros no prestamos atención a los detalles, no soñamos en grande, no tenemos esa sed de excelencia, todo el territorio sufre. Mira esta foto. Estos territorios en sufrimiento, porque acá hay desinterés por la grandeza. ¿Qué pasa cuando yo cambio las circunstancias? Bueno, mira la diferencia. Desaparece la mediocridad y aparece la excelencia, la trascendencia, ¿verdad? Y todo eso La belleza. La belleza. Mira lo que decía Chaperon, el cónsul de Italia en Asunción. Decía, todo estaba en orden. El bienestar reinaba en todos lados. La producción del país era considerable. Y las obras públicas indicaban un espíritu poderosamente creativo. Y prometían distanciar notablemente al Paraguay de todo el resto de la América hispánica. O sea que el Paraguay era distinto, porque pensaba distinto y hacía distinto. Pero primero era distinto. ¿Por qué? Porque en el ser estaba la cosa, ¿verdad? Y esas imágenes tóxicas, lógicamente, las imágenes relativas conducen a una situación relativa. No es lo mismo si vos te vas, le estás llevando a tu hijo al colegio y eso es lo que ve tu hijo de ir al colegio, a la escuela, que si ve esto, ¿verdad? Totalmente distinto. Si esto es lo que ve, cuando llegue a su grado y su maestra le pregunte, fulanito, ¿trajiste tu tarea? Le va a decir, no, o sea que el perro comió la tarea, la impresora se rompió, vino un extraterrestre y llevó de mí, ¿no? Es lo que, era, llevó de mí. Entonces, mira lo que dice Victoria Monge, sí. El desinterés por la grandeza. O podríamos decir el desinterés por la excelencia también. Sí, porque no conoce, pues no sabe. No hay que enojarse. Lo que hay que hacer es mostrar que el Paraguay fue excelente. Y no solamente fue excelente, le subió la apuesta, le subió el voltaje a todo el continente y al mundo entero, pero no estamos enterados de eso. Por eso, Víctor, todos tenemos, no importa la profesión que tengamos, tenemos que convertirnos en difusores de la historia del Paraguay. Difundidores, difusores. Sí, ¿verdad? Sí. Divulgadores, mejor dicho. Divulgadores, sí. Acá dicen, ¿cómo hacemos para llevar esto también al interior de manera presencial? Y bueno, hay que, para tener el tiempo con el doctor Fernando Griffith, podemos organizarlo. Sí, escríbanlo. La señora Rosa Gómez, nuestra coordinadora general de servicios, puede hablar con ustedes. Ahí vamos a ver la persona que había dicho eso. Podemos ponernos en contacto y llevar este tipo de charlas también al interior de manera presencial. Y bueno, acá me dice el doctor, gratis. Así que, porque esto es grandeza, gente. Esto es grandeza, lo que hace el doctor Fernando Griffith, es grandeza. Y eso tenemos que ser nosotros también. O sea, es el mejor ejemplo que tenemos ahora. Ciertamente, siempre fue gratis, ¿verdad? Pero ahora yo soy funcionario público, es mi obligación hacerlo gratis. Hablar, es mi obligación como funcionario público hablar de esto. Acuérdate que el viceministerio de culto se encarga del tema de valores y uno de los más importantes es el patriotismo. Antes yo lo hacía, no cobraba, nunca cobramos, pero lo hacía de onda. Ahora ya el propio Estado paraguayo es una de tus funciones. Es una de mis funciones. O sea, ustedes tienen que llamarnos a nosotros para ir a donde ustedes están, para contarles esto. No importa si es una familia, no importa si es un club, si es una cooperativa, si es una escuela, en todos lugares. Quiero recordarles, doctor, a la gente, quiero recordarles que en nuestro canal de YouTube, Buen Gobierno Digital, ustedes pueden encontrar la charla del mes pasado del doctor Fernando Griffith acerca de valores, los valores para la vida. Sería muy importante si ustedes pueden entrar, le dan inscribirse ahí en nuestro canal de YouTube y pueden ver la charla del doctor Griffith del mes pasado que se trata justamente sobre el tema valores. Ahí lo pueden ver. De hecho, también esto va a estar en nuestro canal. Yo estoy mostrando mientras vos hablas algunos documentos. Le voy a traducir para que la gente
comprenda lo que ahí dice en un periódico de Londres, 1858. La educación básica en Paraguay está tan ampliamente distribuida que difícilmente se encuentra en el Paraguay una persona que no sepa leer, escribir y contar. Híjole. Una situación que no existe probablemente en ninguna otra nación del mundo. Impresionante. O sea, cuando decimos tal país eliminó el analfabetismo, espera un ratito. ¿Está seguro que ese fue el primer país que eliminó el analfabetismo? No, señor, el Paraguay primero. Otro comentario. Mi francés no es bueno, pero ahí dice, si no me traiciona lo que estudié en el colegio, las noticias del Paraguay siempre son muy satisfactorias. La paz, bajo el gobierno paternal y progresista del presidente López, es una realidad. La prosperidad del país nunca cesa de aumentar, gracias a una gestión hábil e ilustrada. Impresionante. Otro periódico más, Nueva York. Paraguay ya no es más la nación desconocida de hace pocos años. Hoy sabemos que es la más rica, la más exuberante y la mejor ubicada de todos los estados americanos. Qué impresionante. La República de Montevideo. Paraguay sin hacer ruido, sin hacer ostentación. Es sin duda la república más floreciente de Latinoamérica, si bien la menos conocida y la más arbitrariamente juzgada. Diario del Progreso. Dichoso el Paraguay, que puede consagrar sus fuerzas al trabajo moralizador, en que funda su grandeza, constituye su poder y hace su gloria. La República del Paraguay, ese modelo de buen juicio, nos está enseñando que el gobierno es conciliable con la libertad y que cuando se realiza la unión sincera de esta con aquel, es que los pueblos marchan progresivamente a cumplir sus destinos en la historia. Qué impresionante. Eso lo escribió un diario argentino. Sí, sí. Hay un destino que cumplir en la historia, que fue truncado para el Paraguay. Se cometió un crimen contra el Paraguay. Esto no lo voy a decir porque conste que es verdad, ¿eh? En muchos aspectos era muy superior a todas las naciones del mundo. Paraguay fue primero en hacer esos estudios geológicos. Paraguay fue primero en imprimir monedas y billetes. Paraguay fue primero en tener el código Morse y el telégrafo, las escuelas taller, las estancias de la patria. Las estancias de la patria, es impresionante. Las estancias de la patria eran unas organizaciones, eran unas estancias de cientos de miles de hectáreas con cientos de miles de cabezas de ganado y agricultura, donde la gente trabajaba ahí y recibía parte de ese beneficio y lo que sobraba se repartía otra vez entre el Estado que exportaba y los pobres que no tenían, si es que había pobres. Por eso la pobreza fue desapareciendo gracias a la estancia de la patria. Entonces, nosotros hoy tenemos que reconocer al Paraguay en su justa dimensión. Un país que fabricaba sus propios instrumentos de viento, fabricaba sus propios clavos, sus tornillos, sus bulones, sus martillos, sus hachas, las hélices para los barcos, los ejes de carreta de metal, los arados, fabricaba su papel, fabricaba sus telégrafos, primero compró telégrafos, después fabricaba ya telégrafos. Primero compró las armas, después ya fabricaba sus propias armas, cañones, minas, torpedos, loza. Todo eso se hacía en Paraguay. Todo se hacía en Paraguay, monedas, tinta, pólvora, azufre, salitre, mercurio, plata, cigarros, carabinas, azúcar, todo se fabricaba en Paraguay, barcos de metal. Entonces, los vagones de tren, las vías, las bombas de agua, el vapor, todo eso era el Paraguay. Y eso, por eso hoy vemos un Zapucay que está ahí como un museo, ¿verdad? Porque ahí eran los talleres del ferrocarril. Doctor, vos contaste una vez de un soldado, que acá justamente Julio César me está recordando, Julio César del Valle, que tuvo que traerse la bandera. No un soldado, varios. En las batallas al sur de Asunción, las últimas batallas, Abaú, Tonoró, Itaiguaté, esas fueron las tres grandes batallas al final de la guerra.
con el ejército paraguayo, ¿verdad? Estamos hablando cuando todavía existía el ejército. Después vinieron las otras batallas ya sin ejército, ¿verdad? Con la gente, con la población civil. Y en esa batalla la orden era que no caiga la bandera. ¿Y cómo se ejecutaba esa orden? Bueno, primero a través de intentar ganar la batalla. Y si no se podía ganar la batalla, era morir. Y claro, si morimos la bandera cae, pero como la orden era no se entrega la bandera, entonces había gente ya designada para comer la bandera. Qué bárbaro. Entonces esa gente llegaba un momento... Era tan fuerte ese valor patrio Claro, que ellos tenían. claro, llegaba un momento donde ya ellos veían, ya sentían la muerte cerca y empezaban a comer la bandera. Eso sucedió en el Paraguay. Y esas banderas semicomidas, porque lógicamente era una Claro. orden muy difícil de cumplir en su totalidad, ¿verdad? Estamos hablando de banderas que eran enormes. Esas banderas se ponían en el medio de la formación, o sea, armaban un cuadro. Ese cuadro armaron, por ejemplo, la batalla de Babi, donde hoy es el cementerio de Villeta. Ahí se combatió en la última parte de la batalla y ahí armaron un cuadro de 4.500 soldados y en el medio estaba la bandera, porque la bandera no tenía que caer. Y cuando se recogían los muertos, o sea, los muertos no se recogían, se recogían las pertenencias de los muertos. También iban retirando no solo los fusiles, sino las banderas semicomidas. Y se llevaron esas banderas a Buenos Aires. Y el general Perón, en 1953, viene y devuelve los trofeos de guerra. Y entre esos trofeos de guerra Estaban las banderas. semicomidas. Hoy, si la gente quiere ver dónde están esas banderas, están sobre la calle Mariscal López, que antes se llamaba Colombia. En el Museo del Ministerio de Defensa. Ahí pueden ir. Está ahí. Sí, señor. Ahí pueden ir. Qué tremendo. Son banderas muy antiguas, ya descoloridas, llenas de hollín de la batalla, Claro. sangre, y están comidas. Qué tremendo. Así es. Un detalle, Víctor, para avanzar en nuestro conocimiento de Paraguay. Esta es una revista que se llamaba El Ingeniero. Y su autor, su director, era un señor de apellido Whitehead, que en inglés significaría cabeza blanca, ¿verdad? Whitehead. John William Whitehead, o sea, Juan Guillermo Cabeza Blanca, básicamente. Y este señor era un señor muy conocido en Inglaterra y imagínate lo que era el poder económico del Paraguay. Que John William Whitehead es contratado por Francisco Solano López y él viene al Paraguay con 50 de sus funcionarios porque él tenía esta revista. Pero tanto... Pero él era ingeniero, obviamente. Ingeniero ferroviario. No era cualquier ingeniero ferroviario. Y Whitehead en principio se negaba a venir porque él tenía todos sus compromisos, pero después le convencieron, ¿verdad? ¿Y cómo se le convenció? La plata limpia. Al contado. ¿Sabe cuánto era su sueldo? 1.000 libras esterlinas al año. Si eso dividís por mes y calculás lo que representa en dinero esas 1.000 libras esterlinas al año, De esa época, claro. significaría un sueldo de hoy de $150.000 mensual. Mensual, $150.000 mensuales. Eso es lo que ganaba Whitehead. Y Whitehead vino con 50 personas que dependían de él, incluso su familia. O sea que le agarró una depresión después de la guerra y se suicidó. Acá. Él murió, ¿no? Sí, él murió. No solo vino Whitehead, vino también otro ingeniero ferroviario, Paddison, que se le pagaba 800 libras esterlinas, o sea, tipo de $120.000. De $120.000. No estaba lejos tampoco. Estaba bien para ser ayudante de campo, ¿verdad? Para ser ayudante, sí. Contrató a Grant, que era ingeniero ferroviario también. Contrató además a Page, que era otro, pero ya este era ingeniero naval, porque había que hacer no solo los ferrocarriles, sino los barcos. ¿Esto contrató Carlos Luis López? No, Francisco Francisco Solano López, enviado por Don Carlos. Contrató a Watts, que era otro ingeniero naval. Fíjate que contrataba luego así, no uno, ¿verdad? No uno,
Y todos ganaban fortuna. Claro, cuando vos no tenés esa visión de grandeza, ¿qué haces? Y vamos a traer un ingeniero y uno que haga esto, uno que haga lo otro y ya está. O IMA, Patient. Vamos a traer uno de cada especialidad. No, Víctor. Paraguay poderoso, acordate. Si vamos a contratar lo mejor de lo mejor, que vengan todos. Ese era el espíritu. ¿Por qué? Porque podemos pagar. ¿Por qué? Porque somos poderosos. ¿Y quién nos prestó la plata? Nadie. Teníamos la plata. Claro, que nosotros generamos con nuestro trabajo. Contrató a Godwin, ingeniero metalúrgico. ¿Por qué? Porque ¿de qué me van a hacer los barcos? Claro. De metal. Entonces necesitaba un ingeniero metalúrgico. Contrató a otro más metalúrgico que vino con 5 más, Lidia. Contrató a Tweet, que era geólogo, porque ¿dónde está el hierro? La tierra. Y hay que saber dónde está. Entonces Tweet empezó a recorrer todo el Paraguay a caballo. Geólogo y químico. Geólogo y químico, para identificar dónde iban a estar las minas de azufre, de salitre, las minas de plata. Él fue quien identificó todo eso. Se le escapó el uranio. No conocía todavía en esa época. Y uranio, oro, todo eso, que sí existe en el Paraguay. Contrató a Coswin, ingeniero naval, porque decía, no, es poco, vamos a contratar más. Contrató a Smith, otro ingeniero naval. Contrató a Burrell, otro ingeniero ferroviario, que también era arquitecto. A Valpi, ingeniero ferroviario. A Andrew Thompson, ingeniero ferroviario. A Richardson, ingeniero siderúrgico. A un Newton, no era Isaac Newton, un descendiente. Ingeniero industrial. A Eaton, contrató además a otro Thompson, que era también... Eaton, yo conocía a la familia ahí. Sí, acá están todos estos. Ahí inclusive en Loma Plata Sí. está un carro viejo, ¿sí? Donde Sí. dice ahí de la familia Eaton. Sí. ¿Sí? Alonso, Roberto Eaton. Alonso Taylor fue el arquitecto que hizo el Palacio de López. Wow. Stewart, médico. Gard, técnico en imprentas. Barton era médico. Fox, médico. Wells, farmacéutico. Skinner, médico. Este Skinner es el que le cortó la pierna a José Luis Díaz, un gran héroe del Paraguay, que le escribe una carta al mariscal. No, le manda un telegrama al mariscal. Él estaba haciendo de espía con su sobrino, el sargento Coati, estaba en un bote y un barco brasilero le ve, le dispara un cañonazo y la esquila le agarra la pierna. Entonces la herida era gravísima, pero escuchar el tono del mensaje al mariscal. Mi mariscal, no se preocupe, la herida no es grave, pero pido permiso para que me corten la pierna. No es grave. No es grave, pero pido permiso para que me corten la pierna. Ese era el general Díaz. Imagínate. José Luis Díaz. José Luis, señor, era el comandante del batallón 40, el órgano de élite del ejército. ¿Verdad? Nosotros ya teníamos Sí, milicia de élite. sí, ¿no? estaba también José Matías Vado, otro capo que era el que dirigía los Acamorotí. Eran elementos. Capitán Bado. Capitán Vado, sí. No, es una ciudad, vos te estás enterando ahora que... No, es la ciudad esa de donde... Sí, no, vos sabés bien. Okay. Estamos haciendo de sparring acá, ¿verdad? No, claro, para que la gente también Claro. conozca un poco, ¿sí? Así es. Qué tremendo. Capitán Pao no es una ciudad. Capitán Pao es un gran héroe. Banks, farmacéutico. Kruger, ingeniero militar. Maurice, ingeniero naval. Morgenstern, ingeniero militar. Rivière, litógrafo. No, la plata que tenía el Paraguay, sin molestarle a nadie. Contrataba todo lo que había. No había límite para el Paraguay. Esa es la verdad. Paraguay era un país sin límite. Hoy, nuestro límite, ¿cuál es? Los conflictos, las peleas internas, nuestro propio desconocimiento es un límite, nuestra manera de creer es un límite, nuestras creencias son limitantes. Paraguay, por ejemplo, ganó una medalla de oro en la Exposición Universal de París con sus productos. Acá me dice Romina Rafaro, Paraguay fue el primero en Sudamérica en tener una flota mercante. La primera fundición de hierro. También abolió la esclavitud antes que Estados Unidos inclusive. Ya decretó la libertad de vientres, que es una manera, el inicio de la liberación de la esclavitud. De hecho, la esclavitud en Paraguay, si bien existió, eran algunas familias las que tenían esclavos, pero no era
un elemento nunca fue un elemento para el desarrollo económico del Paraguay. La esclavitud no pesó en el desarrollo del Paraguay porque no había tantos esclavos. Imagínate, Víctor, en Brasil había 2 millones de esclavos. Brasil, sí. 2 millones, y todavía, lógicamente... Vimos muchas telenovelas acerca de la esclavitud en Brasil. La esclava Isaura, ¿te La acuerdas? esclava Isaura, exacto. Sí, sí. Revela nuestra edad. No, yo creo que algunos de acá, de nuestros oyentes también vieron ese tipo. Mira los índices de alfabetismo de la época. ¿Ya? Índice de alfabetismo. Alfabetismo. Eso era lo que sabían leer y escribir. Wow. Mira Rusia. ¿Verdad? La Rusia de los zares. Impresionante. Mira lo que te traduzco ahora el italiano. Parece como que yo hablo mucho idioma. En realidad no es así, Víctor. La pasión nomás la que te hace. Bueno, mi esposa es nieta de italiano, un italiano que vino a Buenos Aires, vino de ayudante de cocina. ¿En serio? Y de ahí se pasó a Paraguay. Sí. Y engendró. Porque Italia era, mi abuelo también ahí. Era italiano. Y ellos venían acá porque allá no había que comer. Esa es la verdad. Y era también, mi abuelo era confitero. Él fundó la conocida confitería que ya no existe, El Molino. El Molino. Sí. Sí, está todo bien. Está bien. Sí, Mira vos. acá cerca, está sobre la Avenida España. Y ahí que dice Víctor, por la época en que este era un escritor y filósofo muy conocido en Italia a principios del siglo XX, decía, recordando en uno de sus libros, decía, por la época en que cada paraguayo sabía leer y escribir, porque en cada valle de su país encontraba una escuela, en las Carolinas solo había 5 escuelas, y había una sola para 3 estados, Alabama, Missouri y Mississippi. No hay nada. O sea, a Estados Unidos le daban cátedra de cómo construir escuelas. Había 425 escuelas funcionando hoy. 425 escuelas funcionando. Qué impresionante. La infraestructura del Paraguay era envidiable. En Ibutumí solamente había, en ese valle, ¿verdad? Esta es una foto que en realidad es Mambay. Vamos a cambiar. En ese valle de Paraguarí había 24 escuelas. Para que tengas una idea, ¿verdad? En ese valle. En ese valle. El sueldo básico, que era el que ganaba un soldado, era 7 pesos. Una maestra ganaba 10 pesos, un capitán del ejército ganaba 10 pesos. O sea, ganaba más. Bien. Y un ministro ganaba 100 pesos. Y con 100 pesos... Mirá lo que se podía comprar. Eso es un anuncio comercial en la revista El Repertorio Nacional. Vendo 166 vacas por 100 pesos. Quiere decir que vos como soldado paraguayo te podías comprar 12 vacas cada mes. Qué tremendo, ¿no? O sea, vos, ¿cuánto es lo que vas a comer por mes? Una vaca. Y ya tenés que comer mucho, ¿verdad? Sí. Y eso es como hablar hoy de 26, 27 millones de guaraníes. Ese era el sueldo básico. Los fortines del Chaco, porque aquellos que dudan que el Chaco es paraguayo, ya los nombres de los fortines paraguayos del Chaco en esa época, ¿verdad? Aquí acá están las deudas, mira un poco ahí te van a salir las deudas, ahí están las deudas. Ajá. Mira lo que debía Brasil, eso es 11 millones de onzas oro, no es 11 millones de dólares, onzas oro, estamos hablando de eso que debía el Brasil, más o menos 250.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Yo quiero aprovechar este pequeño instante en darle una primicia que ni siquiera vos sabés, doctor. ¿En serio? Pero como veo que hay personas que realmente están interesadas en continuar con este tipo de entrenamiento, yo no le llamo capacitación a esto, sino más bien un entrenamiento, y un entrenamiento a nivel mental, espiritual, emocional, para recuperarnos nosotros como paraguayos. Yo creo que necesitamos recuperarnos como paraguayos. Quiero decir a las personas que están interesadas en continuar con este tipo de entrenamiento, que nos escriban al privado, que puedan escribir en el chat,
hay personas aquí, los compañeros de la fundación, con Rosa Gómez y todo el equipo, que van a tomar nota de aquellas personas que realmente sientan en su corazón seguir entrenando, porque hay muchísimo material. Nosotros estamos hablando ni siquiera el 10% de todo lo que realmente hay para aprender y para saber acerca de esto, que realmente nos va a devolver ese sentido de grandeza que necesitamos nosotros como personas. ¿Sí? Como personas que formamos parte de una sociedad que tiene que revitalizarse nuevamente, ¿sí? Así que les invito a aquellos que tienen, como por ejemplo, me estaba preguntando Miguel, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer? Yo les adelanto esta primicia, vamos a continuar con este tipo de encuentros para saber más, para ahondar más en este tipo de cosas, que realmente va a engrandecernos como personas, como ciudadanos de una nación que se merece el mejor lugar que tiene que tener. Así que eso más quería comentar, doctor. Magnífico, magnífico. A las órdenes, para todos. Las deudas, las exportaciones. Paraguay exportaba más de 2 veces lo de Argentina. Paraguay siempre en superávit. Argentina lastimosamente siempre en déficit, hasta hoy. ¿Qué es el superávit? Bueno, el Estado gastaba menos de lo que recaudaba. O sea, recaudaba más de lo que gastaba. El PIB del Paraguay, ustedes saben, para ser una nación desarrollada, se supone que se tiene que pasar los $19.000 per cápita. Paraguay ya tenía $35.000 per cápita. Si trasladamos a los índices de hoy, a lo que hoy... Creo que pocos países tienen $35.000 per cápita no, hoy por hoy. Pocos, son países súper desarrollados. Súper desarrollados. Las tasas de interés, las más bajas. La criminalidad, las más bajas. Imagínense, Francia era un país normal, digamos, en criminalidad, y había 6.000 presos cada 100.000 habitantes. España, 2.500 cada 100.000. Cada 100.000, 2,5%. Ahí están las fuentes. Sí. Y el Paraguay, en todo el Paraguay, 67 pesos. Era el único país donde se podía dormir. Así es. Con la ventana abierta. Así es, y decían los documentos que lo único que podías temer es que alguien te salude, si dejaba la ventana abierta, porque no había nada que temer, ¿verdad? Por eso Moisés Bertoni decía, el pueblo paraguayo pudo haber enseñado moral y dignidad a muchos pueblos de Europa. Esos documentos están, nosotros podemos a lo largo de las charlas que quieran hacer ustedes, podemos ir mostrando esos documentos, podemos ir hablando de cada uno de los héroes del Paraguay. Ayer de quién hablamos, Genes, creo, José Ignacio Genes, pero hay muchísimos héroes que... Realmente vamos a quedarnos cortos. Si nosotros, miren, imagínate lo poderoso que es esto, que si yo le cuento, por ejemplo, a mis hijos, a mis hijos pequeños, le voy contando cada noche una historia de un héroe, ¿verdad? Qué tremendo. Hoy le cuento del teniente José María Fariña. Teniente Fariña. Teniente Fariña, bueno, sí. Es una calle, Víctor. Bueno. No, es una calle. ¿Vos sabés quién era el teniente Fariña? Era un héroe que hasta sus hazañas se leían en Europa. ¿En serio te digo? Él se fue 2 veces a Europa, pero cuando él se fue para estudiar, ¿verdad? La ciencia naval. Pero acá era un marino tan destacado que cuando Paraguay pierde por un asunto fortuito, pues, realmente ahí le doy la razón a Teodosio y a Roa, ¿verdad? Cuando en la batalla de Riachuelo, que era la batalla naval más grande de América, ahí, por razones estúpidas, Paraguay se queda sin el factor sorpresa y pierde casi todas sus flotas. Y el teniente Fariña y un equipo de paraguayos se le ocurre una idea genial: poner un cañón de artillería dentro de un bote a nivel de la flotación del bote. Entonces, vos con el cañón, potente cañón, te podías enfrentar
A un barco. a un barco. Y a Claro. hundirle a un barco. Claro, pero el tema era tan arriesgado que lógicamente el barco te va a responder, pero cuando vos sos realmente un héroe, esas cosas Como diría, cuando vos sos Vale, cuando vos sos vale, eso no te importa. Y entonces la batalla de los lanchones, así se llama, fue una batalla épica que se estudia, que los documentos dicen, esto no tiene parangón, no tiene ejemplo en la historia naval de todos los pueblos, wow, porque el teniente Farías se enfrenta a toda la flota brasileña. Estamos hablando de muchos barcos, más de 15, en total habrán sido unos 25 barcos, más de 110 cañones contra él. qué tremendo. Y él con un solo cañón. Y cada vez que impactaba en los buques, tuvieron que hasta reformar la estructura de los buques después, porque le hizo un daño tremendo y duró, ¿cuánto decís que duró la batalla? 5 días duró. O sea, no es que enseguida se lo eliminaron. No. Entonces estamos hablando de cosas que... Verdaderos ¿Sabes héroes, qué, ¿no? Víctor? Yo te digo una cosa. Te digo una cosa sinceramente. Esto que yo estoy contando, ¿vos te imaginas cuando llegue a las películas? Qué tremendo sería. ¿Por qué nosotros no tenemos películas épicas? Ahí tenés el ejemplo. Nuestros talentos están más enfocados a lo mejor en mostrar otros aspectos del Paraguay, dolorosos y actuales, que mostrar la historia gloriosa del pasado del Paraguay. ¿Por qué? Por desconocimiento. Qué lindo sería eso, ¿no? De poder Yo sé que contarles con ahora- películas. A mí me encanta ver las películas, Yo tuve una los reunión, documentales. yo tuve más de una reunión con cineastas en los últimos años y creo que ellos están trabajando. Algunos grupos están trabajando ya, creo que hay una película que se va a llamar precisamente Resurgirá Paraguay. Pero la historia de nuestro héroe, imagínate un poco una película de Yacaré Valija, que tiene la osadía de vestirse de teniente boliviano, fingir como que estaba perdido, entra a un cuartel boliviano, fingiendo no solamente ser boliviano, sino hablando como boliviano. Buenas noches. Pues imagínate, ¿vos sabés fingir la acento italiano? Yo no sé. El Yacaré Valija sabía, porque practicó mucho tiempo. Le hablaron en quechua para ver si él era o no y vos sabés que el tipo contesta en quechua. En Aymara o sea, no. Una vez, este es otro episodio de él, el tipo era tan no sé, loco, que se mete, él pues se separaba de su pelotón por semanas. Se metía en el monte, se cavaba un pozo y empezaba a observar al enemigo. Y un día una patrulla boliviana directo hacia él. Entonces él no tuvo otra alternativa que pensar rápido. Y se incorpora a él y le dice, ¡alto! Le dice, a la patrulla boliviana. Están todos rodeados. Mentira, estaba solo. Solo estaba. Y vos sabés que le creyeron. Tiraron 25 fusiles. Y él les ató y le llevó a los 20 al cuartel paraguayo. Claro. ¿Cómo es? Yacaré Valija. Yacaré Valija. Yacaré Valija. ¿Por qué le llamaban de esa manera? Manuel Irala Fernández. Manuel Irala Fernández. Exacto. Hoy Ahí en el Chaco hay una ciudad, llama Manuel Irala Fernández, que justamente con el licenciado Giovanni tenemos que ir en breve. Está cerca de... casi en Mariscal, ¿no? Cerca de Mariscal. Le llamaban así porque en unos incidentes antes de la guerra ya había él estado involucrado en un espionaje, ¿verdad? A ver, un capo. Era un capo, ¿verdad? Era un capo. ¿Qué? La gente cree que fue porque robó una valija. No, ya era en un incidente antes, sí, tenía que ver con una valija, ¿verdad? Pero no, era un incidente ya anterior a la guerra. De hecho, él fue expulsado del ejército y volvió al ejército. O sea, por asuntos políticos, ¿verdad? Por asuntos políticos, igual que tantas otras figuras, ¿verdad? Entonces, eso si llega a nuestro cine, imagínate. Sí, tremendo. Y voy adelantando, lamentablemente, nuestro
nuestro final, que no va a ser muy feliz porque esto realmente podríamos quedarnos hablando, y yo sé que la gente también se va a quedar, podríamos quedarnos a hablar toda la tarde y la noche también con el doctor Fernando Griffith, un gran estudioso, un hombre leído, un hombre que realmente es un lujo para Paraguay tener un hombre como Fernando. Pero yo no quisiera que esto termine así nomás después, Fernando. No. Quiero que haya realmente, digamos, un compromiso de parte de la gente. Nosotros Y esto tenemos es importante. nosotros tenemos que entender, Víctor, que el Paraguay no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Esa frase me parece conocida. No, la verdad que no sé. No sé la frase. Si nada cambia, pero yo cambio. Sí, claro, Gandhi. Gandhi. Si nada cambia, pero yo cambio. No es Gandhi. Gandhi dijo otra cosa del cambio, pero esta frase la dijo Marcel Proust, un escritor. Marcel Proust se escribe, un escritor francés. Si nada cambia, nada pero yo cambia, cambio. pero yo cambio, Todo cambia. todo cambia. Esa es la frase. Lo que dijo Gandhi fue: yo tengo que ser el cambio que quiero ver en el mundo. O sea, si yo quiero ver un cambio, yo tengo que ser el cambio. Ese es un compromiso bien. O Maxwell, que dice: la transformación está en mí. El mismo principio, ¿verdad? Las cosas cambian cuando yo cambio. Porque cuando yo cambio, yo empiezo a ver distinto, empiezo a pensar distinto, y el mundo se ve distinto, ¿verdad? Pero si yo lo que me dedico es solo a criticar, o me dedico a observar, pero no a hacer absolutamente nada, no, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo organizar una charla y llamarnos a nosotros. Claro, yo puedo agarrar una de esta historia y contarle a mi hijo. Y eso estoy siendo parte del cambio. Claro, exacto. Yo puedo ir a buscar más información. Una vez ocurrió un milagro, según la directora Anadina, la directora de El Buen Pastor. Hicimos una charla del Buen Pastor parecida a esto, hace muchos años. Y me llama, media hora después que terminó, me llama y me dice: ocurrió un milagro. ¿Y qué dije yo? Las chicas están en la biblioteca buscando información sobre el Paraguay. Porque la educación, Víctor, no es un balde que se llena, es un fuego que se enciende. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que nosotros nos activamos. La activación ocurre en un instante, ¿eh? No vayas a creer que la activación es un proceso, no. El crecimiento es un proceso, pero la activación de la identidad es un hito, es un instante. Una persona se conoce en un instante. Y hay 3 fechas importantes para un paraguayo: el día que nació, el día que conoció al Paraguay y el día que conoció para qué nació. Y vos sabés que las 2 últimas fechas siempre son el mismo día. Porque cuando vos conocés al Paraguay, entendés para qué naciste. Wow. Eso no sucede en otro país. Eso no sucede, no tiene por qué suceder en otro país, pero en el Paraguay sucede. Yo lo he visto en miles de personas. Que algunos me escriben y dicen: retomé mis estudios. Imagínate. ¿Qué tiene que ver sus estudios con el conocimiento del Paraguay? Van a decir. Porque cuando vos entendés que hay un país que es el que está bajo tus pies, vos... Con una historia de grandeza. Claro, vos entendés: escucha, esta es mi tierra, este es mi país. Vos empezás a ser parte de él. Eso es lo que decía Caxias cuando renunció a la guerra. Caxias le decía: esta guerra no podemos ganar. ¿Sabe por qué, emperador? Porque el Paraguay, todo cuanto es él, es una sola cosa. O sea, ¿qué significa eso? La gente era el Paraguay. No es el territorio. No es el territorio, no es Paraguay. Cuando hablamos Paraguay parece que no soy yo, ¿verdad? Hoy. Allá está el Paraguay, acá está fuera de esa A mí me pasaba eso, ¿no? A mí me pasaba eso hace muchos años, cuando yo no conocía a fondo la historia del Paraguay. Era yo y ahí estaba el Paraguay. Entonces yo le criticaba al Paraguay. Pero después me di cuenta de que el Paraguay era yo. Y no solo eso, me di cuenta
de que era un privilegio había sido ser paraguayo. Pero ¿qué pasa? Como vos decís, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Es un compromiso. Claro, porque si yo sé esto, yo no me puedo quedar quieto, callado, insensible, porque yo entiendo de que hay un país que me pertenece, que yo soy ese país y que las cosas no van bien en muchos aspectos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no va bien? Y lo primero que no va bien son las divisiones, los conflictos, los conflictos de intereses, los intereses privados por sobre lo público, la falta de excelencia en lo que hacemos, la pérdida de tiempo, porque el conflicto es una pérdida de tiempo y de recursos. El tiempo es lo más valioso que tenemos. 150 años ya pasaron de estos acontecimientos y todavía el Paraguay no se despertó. Imagínate lo que va a hacer cuando se despierte. Pero ya hay una masa que entiende lo que es el Paraguay. Somos ya miles. Y esa masa crítica ya va a ser el cambio. Muy pronto. Porque no es lo mismo saber que no saber. No es lo mismo. Yo creo, Víctor, que es un privilegio ser paraguayo. Es una responsabilidad. Yo creo que Dios le dio a todos los seres humanos una identidad. Yo creo que Dios ama a todos los seres humanos, pero a algunos les dio el privilegio de llamarse Paraguay. Entonces, Wow. ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos Esa compromiso. frase, cada vez que te escucho decir esa frase, me impacta. Y porque es una realidad. Es una realidad. No es a cualquiera que se le confió este país. No es cualquiera que tuvo esa capacidad de levantarse solo y como un país poderoso, con trabajo, con sacrificio, con bondad, con humanidad, porque los documentos dicen que odiamos nosotros derramar la sangre humana, pero aún así éramos aguerridos para defender al Paraguay. Entonces, hagamos un compromiso, ¿viste? ¿Qué te parece si le pedimos a la gente que escriba ahí? O sea, es algo que es simbólico más bien, ¿verdad? Sí. Pero que escriba y yo, fulano tal, me comprometo con el Paraguay. Yo creo que esto es muy importante, gente. Yo creo que esto es muy importante. Este es el momento más importante de estos 2 días que está culminando de esta manera la charla del doctor Fernando Griffith. Yo creo que la parte más importante es lo que dice el doctor ahora. Comprometernos. Yo creo que hasta nuestro creador está con los ojos bien puestos sobre nosotros y sobre ese compromiso que va a hacer cada uno de ustedes consigo mismo, con Dios, con la patria, con su familia, con su sociedad, con su entorno. Este compromiso es muy importante. Entonces, los que sienten en su corazón decir, con la ayuda de Dios yo voy a poder, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante como paraguayos, con la ayuda de Dios esto es posible y vamos a tomar de vuelta eso que habíamos dejado hace 150 años y hacer de nuestro país realmente un país poderoso. Pueden escribir en el chat, yo me comprometo. Es lo que necesitamos saber y esto está delante de acá de nuestro querido doctor Fernando Griffith. Realmente agradecido, doctor, contigo, agradecido con la gente que 980 personas conectadas, muchísima gente que esto se va a replicar. Y lo que queremos hacer es replicar este tipo de conversaciones, este conversatorio que hemos tenido con el doctor Fernando Griffith. Esto queremos llevar a través del país, a todo lugar, para que todo el mundo conozca realmente que podemos llegar a ser otra vez el país poderoso que siempre fue. Doctor. Acabo de leer, Uber Caje decía, yo soy Paraguay. Imagínate. Yo soy Paraguay. Claro. No solamente soy Paraguay. Sí, yo soy Paraguay. Quiere decir que el Paraguay ya llegó, ¿no?, al conocimiento y al corazón de esa persona que decide voluntariamente ser parte del Paraguay. Y mucha gente, doctor, que se está comprometiendo. No, yo veo cosas increíbles, estoy leyendo acá, yo me comprometo, yo sigo comprometido, dicen algunos. Ajá. Yo me comprometo con mejorar, dicen otros. Pero esto es extraordinario. Tremendo. La cantidad, ayer
Hubo más de 1000, hoy hubo más de 1000 en algunos momentos. Sí, sí. Casi 1000 ahora mismo. Es que hay personas que están con otras personas Sí, y ahí se duplica la cantidad, ¿verdad? así que es. muchísimas gracias, gente.